A ver, si lo pensamos bien, toda la programación se reduce a una sola cosa: cómo las computadoras entienden y trabajan con la información. Hoy vamos a desglosar las piezas más básicas del código, basándonos en el primer capítulo del libro Eloquent JavaScript. Así que, ¡arranquemos! Esta cita, la verdad, lo resume todo perfectamente. Una computadora moderna maneja literalmente miles de millones de bits. Para que todo ese caos tenga sentido, necesitamos ponerle orden, necesitamos estructura. Y esa estructura, bueno, comienza con algo que llamamos valores. Entonces, ¿cómo le damos forma a este océano de datos? La clave está en los tipos. Cada valor que usamos en programación tiene un tipo, y ese tipo define qué es y qué podemos hacer con él. Es como ponerle etiquetas a las cosas para saber para qué sirven. Es el primer paso para pasar del caos a la claridad. Y nuestros dos primeros bloques de construcción, los más esenciales, son los números, para todo lo que se pueda contar o medir, y los strings o cadenas de texto, que son nuestra forma de representar el lenguaje. Ok, el tipo número es la base de cualquier cálculo. Da igual si es para llevar la cuenta en un inventario o para calcular la órbita de un satélite, todo empieza aquí. Como vemos, JavaScript usa un formato de 64 bits, lo que, en términos sencillos, le permite manejar una cantidad de valores casi infinita, desde fracciones súper pequeñas hasta números astronómicos. Y claro, para trabajar con números, usamos operadores aritméticos. Son los mismos símbolos que ya conocemos de la escuela, ¿no? Y lo interesante es que la computadora respeta las mismas reglas de prioridad. Multiplicaciones y divisiones van primero y luego sumas y restas. A menos, claro, que usemos paréntesis para dirigir la operación. Ahora, hablemos de los strings. Si los números son el lenguaje de las máquinas, los strings son la forma en que el lenguaje humano vive dentro de un programa. Cualquier texto, no importa si es una sola letra o un libro entero, se representa como un string. Con los strings, el signo de más, nuestro operador de suma, tiene una personalidad completamente diferente. En vez de sumar, une los textos. Este proceso se llama concatenación, y es básicamente como pegar pedacitos de texto para formar oraciones o palabras más largas. Pero además de las comillas simples y dobles, los strings tienen un as bajo la manga, las comillas invertidas o backticks. Estas son geniales porque nos dejan meter cálculos y otras expresiones directamente dentro del texto. Por ejemplo, si escribimos la mitad de 100 es 100 entre 2, el resultado es la frase la mitad de 100 es 50. El cálculo se resuelve ahí mismo. Súper útil. Ya vimos cómo manejar números y texto. Pero, ¿cómo piensa un programa? ¿Cómo toma decisiones? Para eso necesitamos un nuevo tipo de valor: los booleanos. Son, literalmente, la base de toda la lógica en la computación. Esta es la pregunta del millón. Un programa no es solo una lista de instrucciones que sigue a ciegas, es un sistema que reacciona, que elige caminos. Y para poder hacer eso, necesita una forma de saber si algo es verdadero o es falso. Y aquí está la respuesta. El tipo booleano solo tiene dos opciones: true o false, verdadero o falso, un simple sí o no. Y aunque parezca muy simple, esta dualidad es lo que permite que un programa tome rumbos diferentes dependiendo de una condición. Es increíblemente poderoso. Ojo, que las comparaciones no son solo para números. Los strings también se pueden comparar. Y el sistema lo hace de una forma que ya conocemos, por orden alfabético, así de fácil. Esto nos permite, por ejemplo, ordenar una lista de nombres o saber qué palabra va antes que otra. Y para combinar estas ideas de verdadero o falso, tenemos los operadores lógicos. El operador y, que es and, es el exigente. Necesita que las dos condiciones sean verdaderas para que el resultado sea verdadero. En cambio, el operador o, es mucho más relajado. Con que una de las dos condiciones sea verdadera, ya está. Ahora entremos en un concepto un poco más filosófico, si se quiere, pero súper importante. ¿Cómo representa un programa la ausencia de algo? ¿Qué pasa cuando simplemente no hay un valor? Para eso existen null y undefined. Ambos significan nada, pero con un matiz.
Undefined es como una caja en la que nunca hemos guardado nada. Y null es como una caja que nosotros, a propósito, hemos dejado vacía. En la práctica, son marcadores que nos dicen, aquí no hay información. Y aquí es donde la historia se pone interesante. JavaScript es famoso por ser muy flexible, a veces demasiado. A menudo va a intentar ayudarnos convirtiendo un tipo de dato en otro sobre la marcha, sin que se lo pidamos. ¿Qué creen que pasa si intentamos hacer operaciones entre cosas que no cuadran? Como, no sé, restarle un número a una palabra. La respuesta que nos da JavaScript puede llegar a sorprender. Miren este primer ejemplo. Le pedimos a JavaScript que al string 5 le reste el número 1. En vez de darnos un error, que sería lo lógico, va y convierte el string 5 en un número y hace la resta. El resultado es 4. A esta magia se le llama coerción de tipo. Pero mucho cuidado, si en vez de restar usamos el operador de suma, el comportamiento cambia por completo. El operador plus también sirve para concatenar strings y le da prioridad a eso. Así que convierte el número 1 en el string 1 y los junta. El resultado, 51. La clave aquí es que el operador que usamos define qué tipo de conversión se va a hacer. Y esta conversión automática se mete hasta en la lógica del lenguaje. Fíjense, para JavaScript, el valor booleano false es equivalente al número 0 cuando los comparamos. Esto, que a veces puede ser útil, también es una de las mayores fuentes de errores inesperados si no lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta ambigüedad? La solución es el operador de igualdad estricta, el triple igual. Este operador es nuestro mejor amigo para la precisión. No hace ninguna conversión. Solo va a devolver true si los valores son idénticos y, además, del mismo tipo. Cero sorpresas. Bien, para resumir, hemos explorado los pilares sobre los que se construye la información en programación. Números para las matemáticas, strings para el texto, booleanos para la lógica y los valores vacíos para representar la nada. Estos son, literalmente, los átomos con los que se construye cualquier software. Y esto nos deja con una última reflexión. Que un lenguaje de programación pueda ser tan flexible nos obliga a quienes lo usamos a ser mucho más disciplinados y precisos. Nos enseña que conocer nuestras herramientas a fondo no es una opción, es la única forma de construir sistemas que sean sólidos, predecibles y confiables.